Sabemos en la herencia que al ir subiendo de la jerarquía, una clase se vuelve más general y al volverse tan general o muy general, la idea es solo que aglutine conceptos o ideas. Entonces a esas clases las llamamos clases abstractas. Las clases que no vamos a usar que solo las usamos para heredar, no instanciamos nada de ellas. También hemos visto que debe hacer una clase, pero no cómo lo hará. Y esto me refiero con los métodos abstractos que también estuvieron estudiando en los ejemplos. Un método abstracto define la firma del método, o sea, el tipo de retorno, los parámetros, el nombre, pero no proporciona ninguna implementación, o sea, que el código del cuerpo del método está vacío. Y por tanto, las subclases que heredan de alguna clase que tenga métodos abstractos están obligadas a implementar cada método abstracto que defina la clase padre. Entonces, dicho de otra forma, un poco técnica, el método abstracto es el que especifica el método, pero no la implementación. Entonces aquí hablamos como de que un método se comporta como una interfaz, pero cuando hablamos de interfase en este contexto es como los antiguos radios de, bueno, radios analógicos que tienen un conjunto de perillas y esas perillas son interfaces porque permiten que una persona interactúe con el aparato y darle órdenes. Entonces, un método abstracto vendría a ser solo la interfaz, pero el que hace está definido o implementado en cada clase hija. Entonces, recordarán el concepto de clase abstracta, una clase que solo existe para ser heredada por otras, pero que no es instanciada y que es posible que tenga algún método implementado y algún atributo definido. Si recuerdan esa sintaxis de clases abstractas, es muy fácil. Le anteponemos al nombre de la clase la palabra clave abstract seguido de class y el nombre de clase. Luego podemos decir que una clase B extiende o hereda una clase abstracta A. Entonces podemos tener que en una clase A algún atributo y algún método que esté implementado. Pero por lo general en las clases abstractas no tenemos métodos que vayamos a no tenemos métodos codificados dentro, simplemente las firmas. Luego en la clase B, que hereda de mi clase abstracta, es ahí donde yo generalmente defino qué hace ese método. ¿Correcto? El ejemplo más claro de una clase abstracta, como ustedes podrán suponer, es de las figuras geométricas. Una figura geométrica es un concepto abstracto, diferentes tipos de figuras geométricas. Como es tan abstracto esta idea, no voy a programar o darle la capacidad a mi programa de crear objetos del tipo figura geométrica. Esta clase abstracta está en la cúspide y en UML la representamos con una clase que tiene un texto en itálica, o sea, inclinadito. El nombre de la clase está en itálica. Ahora, hay diferentes tipos de figuras y como ya les dije, figura geométrica es una clase de la cual yo no voy a instanciar nada. Son las clases hijas las que son instanciables, porque hay varios tipos de figuras, como un círculo, un rectángulo o un triángulo. Si miran la clase figura geométrica tiene un atributo llamado área doble, es decir, que las clases hijas van a utilizar ese atributo. También observan que hay un método llamado calcular área.
Y ese método calcular área se redefine se implementa, mejor dicho, en las clases hijas. O sea, una figura geométrica, es cierto, tiene un área, pero no, como la clase de figura geométrica es tan abstracta, solo voy a dejar, ok, figura geométrica tiene un área. Entonces será en las clases hijas en las que yo codifique cómo se calcula su propia área. El área del círculo, pi radial al cuadrado, el de rectángulo base por altura, el de triángulo base por altura partido 2, etc. Ahora, ustedes ya recordarán eso de las clases abstractas y me gustaría, sí, que practicaran a codificar este ejemplo del diagrama de clases. Si bien las clases y métodos abstractos son muy útiles cuando ya los conceptos son abstractos, valga la redundancia, debemos a veces llevar el concepto un paso más allá. Entonces, estas interfaces de interacción que, como les decía, actúan como perillas o botones de un Walkman, de un radio, un televisor, de esos que ustedes conocerán antiguos, entonces, esas interfaces podemos separarlas completamente de su implementación, es decir, crear un documento que indica lo que se hace, pero ojo, no necesariamente el cómo se hace. Y esto nosotros le llamamos en Java y en varios lenguajes de programación, les denominamos interfaz. De ahí el nombre de la palabra interfaz, que es tomado como de este ejemplo de la vida real. Imaginemos nosotros diferentes situaciones en ingeniería, sobre todo en ingeniería de software. Muchas veces van a tener ustedes trabajar con grupos de diferentes personas, grupos muy dispares. Entonces, como van a interactuar varios sistemas o incluso van a tener que hacer como diferentes consultas a una fuente, como una base de datos que está en la nube, entonces van a tener que establecer un contrato a definir un protocolo sobre cómo conectarse. Entonces, este contrato va a explicar cómo interactúa su software. Cada grupo de programador debería poder escribir su código sin ningún conocimiento de cómo se escribe el código de otro grupo. En términos generales, las interfaces son esos contratos. Ahora imaginemos una sociedad futurista bastante cercana, de hecho, todos los vehículos diferentes, carros, motos, van a haber incluso aviones que puedan moverse o desplazarse automáticamente. Entonces estos vehículos controlados por computadora van a transportar pasajeros, por ejemplo los carros, por las calles de una ciudad, sin que haya un operador humano de por medio conduciéndolo. Entonces, estos fabricantes van a escribir, por ejemplo, un software en Java. eh, el software va a arrancar, detener, acelerar, girar a la izquierda el automóvil. Por ejemplo, esos son los fabricantes. Ahora bien, los otros grupos de la industria, por ejemplo, llamémosle fabricantes de instrumentos de guía electrónica, eh, van a fabricar sistemas informáticos que usen el GPS para conducir al automóvil. ¿Ok? Entonces, porque hay diferentes empresas. O sea, todo el automóvil tiene muchas partes en las cuales trabajan diferentes industrias. Entonces ya están viendo cómo se interconectan. El automóvil da la capacidad de protocolos para girar, mover el carro. Y otra empresa que hizo un circuito GPS va a ser el que, a partir de esos datos, dé las instrucciones a través de esos puertos o protocolos. Entonces, aquí los fabricantes deben de publicar una interfaz estándar que explique en detalle qué métodos se van a invocar para hacer que el automóvil se mueva.
cualquier auto, cualquier fabricante. Y los fabricantes de sistemas de guías pueden entonces escribir el software que, tomando los datos GPS, los procese y a partir de esas interfaces públicas darle órdenes al auto. O sea, lo que está descrito es la interfaz, el cómo. Si fuera programado en Java o en C Sharp, eso es secreto ya de la empresa que fabrica el carro propiamente. Pero sabemos que las empresas van a mantener un estándar que es la interfaz pública. Entonces, esa es la idea de lo que es una interfaz. Es como un estándar conocido por nuestras clases que ellas tienen que seguir. En Java, una interfaz es un tipo de referencia, algo parecido a una clase. Básicamente podemos verlo de esta forma. Es como una plantilla para construir clases. Es sintácticamente parecida a una clase abstracta en la cual se puede especificar uno o más métodos cuyo cuerpo está vacío. Esos métodos deben de ser implementados por una clase para que se definan sus acciones. Por lo tanto, una interfaz especifica qué se debe hacer, pero no necesariamente el cómo hacerlo. Es decir, están los métodos. Aquí, una vez que definimos la interfaz, cualquier clase puede implementarla. Ya no hablamos de herencia, no hablamos de heredar, hablamos con el término implementar. Pero es que la verdad es que las interfaces vienen a solventar el detalle de que Java es de herencia simple. Entonces una clase puede implementar la cantidad de interfaces que sea. Esto no es herencia, pero sí facilita el polimorfismo, ya que podemos tipar una clase como una interfaz. Actualmente en Java es posible agregar o determinar una implementación por defecto para un método de una interfaz, es decir, una interfaz por un método que tenga un código por default. También hay métodos para interfaces estáticas y en JDK9 podemos tener uno que otro método privado. Por lo tanto, ahora ya es posible especificar cierto tipo de comportamiento. Eso no se podía antes de Java 8. Tales métodos constituyen características especiales, pero la intención original de una interfaz, es decir, un contrato que indica qué se hace, pero no cómo se hace, todavía se mantiene y es muy utilizado, ampliamente utilizado. Por lo tanto, generalmente no vamos a utilizar esto. Entonces, ¿qué es una interfaz? Bueno, es un tipo de referencia, o sea, algo parecido a una clase. Decimos que es tipo de referencia porque yo puedo tipar, a tratar ciertas variables, tiparlas como una interfaz. Es decir, darle el tipo, o sea, el nombre de una interfaz. Por ejemplo, si mi interfaz se llama i comparable, por ejemplo, puedo decir variable a del tipo i comparable. Entonces, una interfaz es un tipo de referencia y contiene los métodos abstractos, los atributos constantes. Métodos por defecto, estáticos y tipos anidados desde JDK8 y métodos privados de JDK9. Por si no va, yo sé que es posible que no esté quedando claro, pero aquí esta tabla dice algunas diferencias. Por ejemplo, con las clases entre interfaces y clases. Por ejemplo, eh, tanto las clases como las interfaces contienen métodos, sí, contienen métodos. Pero recordemos que la interfaz al menos podría tener una implementación por defecto o si no, solo dejarla firme. Se deben escribir en un archivo con extensión Java con el nombre de la interfaz o de la clase. Siempre que compile una interfaz, se genera un archivo class.
Las clases son instanciables, pero las interfaces no. Una interfaz nunca va a tener un constructor, pero bueno, una clase sí. A menos que la clase sea abstracta. Ok, entonces, ¿y cómo escribo una interfaz? Bueno, primero el modificador de acceso, public o por defecto, o solo esos dos. Luego la palabra interface, luego el nombre de la interfaz. Y opcionalmente podemos indicar que una interfaz hereda o extiende de otra interfaz y así sucesivamente. Hay una convención que es que en el nombre de interfaz, por ejemplo, le ponemos la letra mayúscula I y el nombre que queremos. Por ejemplo, si yo quiero una interfaz eh, búsqueda, yo le llamo I búsqueda. Ok, entonces colocamos llave dentro del cuerpo, o sea, dentro de las llaves vamos a colocar los métodos abstractos, o bien métodos por defecto, o bien métodos estáticos, métodos privados, atributos que sean constantes y algún tipo anidado. ¿Cómo digo yo que una clase implementa a una interfaz? O sea, cuando una clase va a usar una interfaz, es decir, te escribo yo eh, el nombre de mi clase seguido de implement interface one, por ejemplo. Mi clase implementa mi interfaz, ¿correcto? Veamos un ejemplo más sencillo es, por ejemplo, todos eh, los animales emiten sonido. Por ejemplo, si yo puedo tener una interfaz denominada y emisión que simplemente indique que debe emitir sonido. Y tanto perros como gatos implementan la interfaz y codifican el método voz. Entonces la voz de un gato es el maullido y la voz de un perro es un ladrido. ¿Y cómo yo represento una interfaz en UML? En UML, en UML, una interfaz se representa mediante una flecha con una línea discontinua que apunta a la interfaz. Y observen eh, que yo le pongo arriba del nombre de la interfaz, le pongo una anotación entre comillas y le escribo interface. La otra forma es que yo conecte la clase que implementa la interfaz con una línea recta y un círculo, y sobre el círculo le pongo el nombre de la interfaz. ¿Correcto? Entonces, recordemos algunos aspectos. Si una interfaz contiene atributos, todos deben ser public static final. Una interfaz puede heredar de varias interfaces. Con las interfaces se permite la herencia múltiple. Recordemos también que las clases no heredan las interfaces, sino que las clases implementan las interfaces. Una clase puede implementar varias interfaces. Cuando una clase implementa una interfase, está obligada a implementar todos los métodos abstractos que contiene, ya que de otra forma debería declararse como clase abstracta. Las interfaces son muy importantes porque juegan un papel fundamental en crear aplicaciones, porque definen un protocolo de comportamiento y son la base de varios patrones para desarrollo web, para diferentes tecnologías. Usando interfaces es posible que diferentes clases no relacionadas puedan tener comportamientos comunes. La interfaz puede definirse public o sin modificador de acceso y tener el mismo significado que para las clases.
Es decir, el modificador de acceso public tiene el mismo ámbito que como si yo escribiera una clase. Recordemos que si yo le pongo public interface, yo entonces debo de guardar la interfaz en un archivo Java con el mismo nombre de la interfaz. Ahora bien, recordemos que los métodos abstractos no es necesario que yo escriba abstract. Los métodos por defecto se especifican mediante el modificador default. Todos los métodos estáticos se especifican mediante la palabra reservada static. Los métodos privados se especifican mediante el modificador de acceso private. Todos los atributos son constantes, públicas y estáticas. Bien, esto parece que no se entiende mucho, que es un poco complicado. Aparentemente así es. Entonces, antes de hacer el ejemplo, recordemos algunos aspectos. Que una interfaz es un tipo de referencia, muy parecido a una clase. Definir una interfaz es muy similar a crear una clase. Por ejemplo, una interfaz como el ejemplo de los vehículos, una interfaz y Operation Car, por ejemplo, tendría que especificar como un contrato de que todos los vehículos permiten giro, cambiar de carril, indicar dirección del giro, configurar radar frontal, configurar radar trasero, es decir, un protocolo. Entonces, en ese ejemplo de un automóvil robótico, son los fabricantes los que implementan la interfaz. Por ejemplo, la manera en que Chevrolet trabajaría sería un poco diferente. Programaría ciertas cosas, porque serían otros programadores con otra lógica. Pero ambos fabricantes, como Chevrolet o Toyota, se pueden adherir a la misma interfaz. Entonces, si hubieran empresas que construyan datos de GPS, que construyan GPS, se pasaban esos datos, los sistemas de guía de esos fabricantes van a invocar a los métodos de interfaz. Lo que estoy diciendo es que si aparte de los fabricantes hubiera una empresa de sistemas de direcciones, si esa empresa que fabrica sistemas de dirección basados en GPS filtra esos datos, puede usar la API, o sea, las interfaces de programación del vehículo. Interfaces que ya tienen los métodos y solo invocaría los métodos con los parámetros del GPS, los datos del GPS. Y así un carro podría saber cómo girar, cambiar de carril, etc. Es decir, alguien programa una cosa y expone una interfaz para que otro la tome o que interactúe con ella. Este ejemplo del coche muestra una interfaz que se utiliza como interfaz de programación de aplicaciones, o sea, un API. Las APIs son comunes en productos de software. Normalmente una empresa, por ejemplo, vende un software que contiene métodos complejos que otra empresa desea usar en su propio producto de software. Por ejemplo, un sistema de procesamiento de imágenes digitales. Al final, si este sistema es en línea, por ejemplo, un usuario puede subir la foto y utilizar esas interfaces para manipular el sistema y editar la foto en línea. Entonces, si bien solo es la API la que se hace pública para el cliente, lo que está codificado, implementando, si bien es la API lo que se hace público, es de hecho el código de implementación un secreto.